redescubre Ciudad Real. ¿Eso qué? Lo que siempre has dado por sentado o que siempre no le has prestado mucha atención porque vas de paso, pararse, reflexionar y analizar. O sea, Y recordar. un poco darle otra mirada a los lugares de Ciudad Real. O al menos una mirada reposada. Yo no soy exactamente de Ciudad Real de toda la vida, yo vine aquí con 11 años y cuando vine, pues una de las primeras cosas que empecé a disfrutar de la ciudad fue el conservatorio. El conservatorio que está ahí detrás es uno de los edificios, desde mi punto de vista, más bonitos de la ciudad. Estuve allí dando clases de solfeo y de piano. El conservatorio hoy en día ya no se encuentra allí. Ahora mismo ya se utiliza para otro tipo de eventos culturales, porque se ha hecho un conservatorio nuevo, pero el edificio es precioso y está ligada a mi memoria y a la memoria de muchos ciudadrealeños, ya no solamente por lo que es hoy en día, sino por lo que fue, por toda la gente que pasó por allí formándose en su carrera musical desde los años 90. Este es el kiosco del Prado, y aquí hacían conciertos de verano que eran de música clásica normalmente, al aire libre, gratuitos, y se venía la gente aquí cerquito. Yo venía aquí con mi abuela a disfrutarlo, y entonces pues era algo típico que se venía realizando durante mucho tiempo. Otro edificio que para mí fue emblemático y para que toda la juventud también fue súper importante es una pequeña puertecita que hay ahí, que es el Concejoven, el antiguo Concejoven. Cohesionaba mucho un ocio sano, un ocio saludable dentro de la ciudad. En los jardines, aquí antes se celebraba la Pandorga, que son el 30 y el 31 de julio. Aquí en concreto se celebraba la zurra, el concurso de limoná de la zurra. Entonces se ponía por aquí alrededor la gente y con los grupitos, quien quisiera participar en el concurso, como a día de hoy, lo hacía a nivel oficial, y quien no, pues no. Bueno, pues por aquí abajo pues había un poquito de vida nocturna, aunque ahora parezca un poco extraño porque aquí en la plaza, ¿no? Pues hay más un poco el ocio de día, ¿verdad? Este local de aquí era un bar de heavy metal, fue el primer bar que abrió por aquí abajo que yo recuerde, por lo menos que yo recuerde. Y a raíz de este bar se fueron abriendo otros aquí alrededor, y aquí se formó una pequeña zona de ocio nocturno, y bueno, pues fue una época muy, muy divertida. Esta plaza me trae muchos recuerdos, evidentemente es la Plaza Mayor de Ciudad Real. Bueno, pues la plaza, como sabéis en todas las ciudades, es que es el centro alrededor del cual se construye todo. De hecho, enfrente tenemos el ayuntamiento. Esta plaza sufrió muchísimas modificaciones cuando yo era pequeñita, que yo vine con 11 años, pero yo venía de vacaciones con mis padres de niña, y yo recuerdo pues que aquí pasaban coches y había en el centro como unos jardincillos, era diferente. Y mira, va a salir el carrillón, vamos a verlo. Nos colocamos quizá un poquito más para allá, para que podamos verlo. Vamos a verlo. El carrillón este que hemos visto lleva muy poco tiempo en Ciudad Real, lleva los últimos años, y a mí me encanta. Además me parece que va en la línea de recuperar un poco
las cosas bonitas de Ciudad Real, que de cierto modo se descuidaron algún tiempo y ahora parece que se está recuperando poquito a poco. Una de las cosas que me recuerda porque ha cambiado del pasado a ahora es que aquí también se celebraba parte de la Pandorga, porque aquí se celebraba el Toro de Fuego. Entonces me acuerdo que aquí estaba la gente, se llenaba la plaza, se ponía a tope de gente y estaba todo el mundo bailando con música, y a partir de cierta hora pues aparecía el Toro de Fuego. La gente salía corriendo. Los lugares de tu ciudad también te ligan de una manera emocional, y a mí la Plaza Mayor me acuerdo de muchos eventos importantes, por ejemplo el 15M aquí, que lo vivimos muchísimo. Esa zona de allí, esa esquinita de allí y esa esquinita de allí, ahí a la vuelta, que no parecen nada porque son trocitos de tiendas, ¿no?, que hay a las afueras, pero es que desde que yo tenía 15 y 16 años, que en aquella época, de hace mucho tiempo, había todavía hippies, los hippies que venían se ponían por esa zona o por ahí a tocar algún instrumento, y yo me acuerdo que nos parábamos con ellos y siempre los llevábamos luego al Gato o a algún bar de estos antiguos a tomarse algo con nosotros. Vamos a llegar aquí a una zona de bares muy chula, y yo me estoy acordando una tapa típica por Ciudad Real, muy típica por las tapas que tenemos. Y una tapa típica de por aquí era el huevo duro rebozado con bechamel. Cuando teníamos 11, 12 años y empezábamos un poquillo a salir con las amigas, aquí era donde se quedaba. Este kiosco de aquí, a la derecha, siempre ha estado ahí. Entonces lo que hacíamos era acercarnos, pedir algunas chuches para comer, y luego nos poníamos aquí con los amigos en un sitio que pudieras ver al que te gustaba o a los que te gustaban, y estabas aquí comiendo pipas, mira ese y mira el otro, y si te atrevías te acercabas, o si conocías a alguien en común te acercabas. No había vuelto a pensar hasta hoy. Recuerdo muy bonito. Caminando por las calles de Ciudad Real nos hemos encontrado hoy con el Café Guridi, un café emblemático, yo creo, del centro, en mi opinión, que lleva desde que yo tenía uso de razón funcionando hasta hace unos años. Era un café jazz con tintes antiguos, muy bonitos, como los tipos de café parisinos, ambientado así por dentro, con un piano, y siempre abierto a actuaciones, y ha sido un referente cultural de la ciudad. Y a mí me trae un montonazo de recuerdos de gente, de mi gente, de toda la gente que nos hemos juntado siempre y nos hemos ido intercalando en los bares. Así que me parece un lugar que conecta cultural y emocionalmente con todos los ciudadanos. Estamos aquí en una encrucijada de calles, que es donde la gente solía quedar para salir. Mafre, decíamos, quedamos en Mafre, y ahí está Mafre, donde solíamos quedar, o aquí en la farmacia, en la Botica, que es una farmacia que hace esquina con esta maravillosa casa. Esta casa yo estuve dentro antes de que se derruyera y se construyera manteniendo la fachada. Era una casa abandonada, antigua, antiquísima de Ciudad Real, de las pocas que quedaban, y afortunadamente se respetó la fachada. Pues yo es que no había vuelto a pasar por aquí desde antes de febrero de 2021, eso está clarísimo, porque yo esto no lo había visto. Y bueno, voy a redescubrir esta parte del Torreón. Esto es nuevo, esta estructura es completamente nueva, lo que sí que claro teníamos de antes era el arco. Es precioso. Ay, qué bonito. Pues acabamos de venir del Torreón y esto es la zona donde yo hacía mis primeros botellones. Los primeros botellones de todo los hicimos aquí. Y a mí me apetece que me voy a sentar, vamos, donde me solía sentar antes. Y las pandillejas de al lado, quién te gustaba, quién no, pues todo eso. Y siempre había algún listo que alguna vez ha subido allá arriba y todos, no, que te bajes, que no sé qué. Y sí, porque es que tiene como una partecita
por la que puedes andar. Yo no sé cómo se subiría ese chico. Siempre había un chico que siempre se subía y todos siempre nos asustábamos. Y ya está. Es un recuerdo maravilloso. No podía obviar la iglesia de San Pedro, que es gótica y está vinculada a los ciudadanos también como conmigo. Yo recuerdo aquí hacer la confirmación y también recuerdo que es un sitio de paso de la Plaza del Pilar al Torreón. Entonces muchas veces cuando salíamos pues te sentabas aquí en los banquitos con las amigas y tomabas unas pipas o lo que fuera, y para mí me parece un lugar que une un poco nuestro recuerdo emocional con la cultura. Iba con mi amiga. ¿Quién era? Era Sonia, con Sonia. Con Sonia íbamos andando las dos, arregladitas para arriba, pum, pum, y íbamos andando y yo le iba contando lo que me había pasado y Analía también, y de pronto nos damos media vuelta y Sonia se había quedado parada y nos dice acercarnos, y se le había metido el tacón entre dos baldosas y no podía moverse, no podía salir de allí. Y eso pasó justo ahí enfrente. La casa de mis padres estaba ahí detrás, y para ir al Torreón también pasaba por la otra puerta, siempre. Lo que decía al principio, un lugar de la ciudad cultural, religioso y artístico, sino también está vinculado con un montonazo de recuerdos que hace que también sean importantes para mí. Es la Avenida del Rey Santo, y aquí es donde estaban los cines. Estaban los cines Castillo, que fueron los únicos que yo conocí, pero mi madre me contó que antiguamente había bastantes más cines, que por lo visto había unos en la calle Ruiz Morote. Entonces yo conocí estos y conocí los cines de verano, que eran los de los cines Calatrava. Yo creo que era aquí, ¿no? Era aquí. Ahora pues nada, ahora queda pues otro comercio. Cuando yo vine a Ciudad Real quedaban estos cines y los cines de verano, que eran los cines Calatrava, que tenía su terracilla y todo, y también estaban muy chulos. Y desde que cerraron los cines Calatrava no he vuelto a ver un espacio de cine de verano en Ciudad Real. Además, en verano había como una especie de desfile de carrozas, y yo creo que lo hacían con motivo del Día de la Provincia, y yo creo que la festividad era del 15 de agosto, creo recordar. Pasaban un montón de carrozas de los distintos pueblos que venían de la provincia, y por lo visto resulta que un año hacía mucho calor, porque evidentemente era verano, pues eso comenzaría no sé a qué hora, pero sabes, se alargaba todo el día. Empezó la gente a pedir agua porque tenía mucho calor. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que por los laterales los vecinos empezaron a tirar cubos y cubos de agua. Entonces se hizo una fiesta nueva de manera espontánea, que fue la fiesta del agua, que ya se celebraba luego todos los años. Y yo recuerdo ir con mi hermana, pasárnoslo pipa. Luego, por lo visto, hubo un año o varios seguidos que hubo una sequía muy gorda y se canceló. Y ya no se volvió a celebrar nunca más, ¿eh? La primera vez que empecé a trabajar, que tuve que venir aquí a firmar el contrato, y me hizo muchísima ilusión. Y luego, pues la segunda vez más significativa fue aquella vez de la crisis de 2012, 11-12, que a todos los profesores nos mandaron a la calle, todos los interinos. Recuerdo pues que nos plantamos todos aquí delante, hicimos una manifestación, intentamos movilizar todos los sindicatos, no nos hizo caso ninguno, y nosotros nos vinimos solos, hicimos la manifestación igualmente aquí, nos dio igual, hicimos lo que pudimos. Y luego, evidentemente, cuando por fin conseguí la plaza de profesorado, venía a echar los papeles de que lo había conseguido. Entonces, pues es un recuerdo muy bonito. Y claro, lo de los sindicatos, pues cada vez que teníamos algún problema. Entonces, pues eso tan bonito no es, pero bueno, sí que es verdad que siempre han estado ahí. Mi madre me contaba que antiguamente, esto se llama el colegio ferroviario, porque claro, no es ningún secreto saber que antiguamente las vías del tren tenían que ir más o menos prácticamente a esta altura, ¿sabes? Por ahí detrás, y por donde está la estación de autobuses estaba también la estación de tren, que evidentemente está bastante abandonado. A mí me parece una pena. En otros sitios se ha aprovechado estos edificios y se siguen utilizando como colegios, que luego tengan una parte anexa nueva, pero es una pena, la verdad, en mi humilde opinión.
jugaba porque me parecía como un sitio mágico. Eso es un escenario del Quijote. Sí. ¡Ay, el palomar! Míralo, hacía tiempo que no pasaba por el palomar. Vamos a decir palomar. Yo no sé, no me Ay, digo. ay. ¿Hay palomar? Hay movimiento. ¿Hay movimiento o no hay palomar? Aquí está la palomar. Esto tiene que tener muchísimos años, pues yo lo recuerdo de toda la vida, no sé cuánto tiempo llevará esta. ¿Ves? Ahí están los columpios, ahí estaban los karts. Ahí estamos. Que para mí jugar a los karts era lo más divertido que podía venir a hacer al parque de Gasset. Eso era la bomba. Vamos, una cosa súper chula, me encantaba. Eran a jugar a los A la entrada, a la petanca. a la petanca, ¿y eso dónde era, tío? En la entrada. ¿Por allí? Por allí. Fíjate, pues porque a También veces posiblemente por aquí, pero... yo los recuerdo por aquí, pero es que a veces los recuerdos los vivimos descolocados. Y aquí es donde jugábamos a los karts. Aquí estaban los karts. De hecho, yo creo que todavía tienen los semáforos, mira. Sí. Una U. Sí, y ahí se ponían todos los raperillos, venga para arriba, venga para abajo, con los monopatines. Eso lo recuerdo de nosotros ir a verlos ya un poquito más adolescentes, alguna vez. De venir aquí, de quedar y verlos. Sí, eso también me acuerdo que estaba allí donde está ese parque infantil y que ahora está cruzando el parque de Gasset, efectivamente. Ay, qué recuerdo más chulo. Hombre, pero veo la casa del parque. El caminillo que nosotros cogemos para ir a la feria es precisamente por aquí. Entonces, todos los veranos, pues siempre íbamos para allá. ¿Y qué le pasó a la casa del parque? Pues que fue ocupada durante un tiempo por un grupo de gente que le dio una vuelta a la casa bastante interesante y aportaba pues un montón de vida cultural. Yo estaba aquí en conciertos, en fin, estaba súper chula y hacían en verano conciertos por la noche y tal. Hasta que ya la dueña se cansó y cuando se cansó dijo hasta que hemos llegado, país, y eso pues ya se acabó. Y sí que es verdad que uno de los elementos de redecoración de la ciudad es precisamente la fachada que la pintaron ellos en aquella época. Y está, en mi opinión está bastante chula. Entonces pues sí, este es uno de los sitios que recuerdo con especial cariño. En fin, es un recuerdo muy bonito. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Un poco lo que hemos hecho de redescubrir Ciudad Real. Yo me apunto a redescubrir lo que haga falta. A mí la propuesta que me pongas me parece eso. Perfecto. Así que nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir y